Francia anunció la creación de un tribunal internacional para investigar las acciones de Rusia en Ucrania. Los países europeos han comenzado a trabajar en la creación de un tribunal para evaluar las acciones de Rusia en Ucrania. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo que París y varios otros estados europeos están trabajando para crear un tribunal en el que se planea investigar las acciones de Rusia en Ucrania. En el marco del tribunal, se planea utilizar la información disponible tanto para los estados europeos, como transferida por Ucrania, lo que a su vez plantea una serie de preguntas sobre la imparcialidad de tales acciones. En cuanto a la propuesta de crear un tribunal especial para los crímenes de Rusia en Ucrania, hemos comenzado a trabajar con nuestros socios europeos y ucranianos, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Rusia reaccionó con bastante dureza a tal declaración, señalando que al crear un tribunal contra Rusia, Europa está encubriendo las acciones de Kiev y está tratando de legalizar la incautación de activos rusos. Quieren obtener una decisión empujada de la Asamblea General, como lo fue la última vez. Ursula von der Leyen dijo hoy que es necesario recurrir a los activos rusos congelados. Está claro que tratarán de justificar esto mediante la resolución adoptada por la Asamblea General, tratando de dar a esta ilegalidad alguna forma de legitimidad, dijo el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. Moscú. La OTAN no busca normalizar la situación en Ucrania con métodos diplomáticos. Los resultados de la reunión de los ministros de Exteriores de los países de la OTAN en Bucarest muestran que la alianza no está interesada en resolver la situación en Ucrania usando métodos políticos y diplomáticos, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. No puedo pasar por alto la declaración de los cancilleres de los países de la OTAN emitida durante la reunión en Bucarest del Consejo de la Alianza a nivel de ministros de Exteriores, que se celebró entre el 22 y el 30 de noviembre. El texto de ese documento muestra que la OTAN no está interesada en absoluto en hallar una solución político-diplomática en Ucrania, dijo durante una sesión informativa para los medios. Según Zakharova, la OTAN sigue aplicando la política elegida tras el golpe de Estado de febrero de 2014, consistente en disculpar al régimen de Kiev y demonizar a Rusia, para justificar las pretensiones de la Alianza Atlántica a estar muy demandada. Los países de la OTAN intentan achacar a Rusia los crímenes que comete el ejército ucraniano, con la connivencia absoluta de los patrocinadores del régimen de Kiev. Por ejemplo, nos responsabilizan del incumplimiento de los suministros globales de víveres, aunque precisamente Moscú propuso métodos reales para solucionar los problemas que no surgieron por culpa nuestra, y sigue insistiendo en su implementación, pese a las restricciones que imponen Washington y Bruselas. Un ejemplo flagrante es el intento de echar sobre Rusia la culpa por el incidente con el cohete ucraniano que cayó sobre el territorio de Polonia, agregó la diplomática. Además, destacó que la decisión del Consejo de la Unión Europea, UE, de reconocer la violación de sanciones como un delito penal es un acto de arbitrariedad jurídica. Nos enfrentamos a una doble arbitrariedad jurídica. Todo esto pertenece a la categoría de ejercicios pseudo-legales. Si se implementan, por supuesto, enterrarán por completo la reputación de la UE como una jurisdicción confiable para hacer negocios, señaló. ¿Y el ingreso a la OTAN de Suecia y Finlandia?
El ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN puede aumentar la militarización del Ártico, así como la tensión y los riesgos para la seguridad en la región, resaltó Zaharova. Esto, a su vez, significaría un aumento considerable de la tensión y de los riesgos para la seguridad en latitudes altas, enfatizó. Asimismo, la vocera agregó que según la Declaración de Poltava de 1996, el Consejo Ártico no se encarga de cuestiones de seguridad militar. En este sentido, no veo la necesidad de vincular las perspectivas del Consejo con la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Al mismo tiempo, no puede pasarse por alto que luego de la adhesión de estos países a la Alianza Atlántica, todos los países de Consejo Ártico, salvo Rusia, serán miembros del bloque noratlántico, añadió. El Consejo Ártico fue creado en 1996 por iniciativa de Canadá y con el propósito de cooperar en la protección ambiental y garantizar un desarrollo sostenible de las regiones subárticas. Además de Canadá, lo forman 7 países que poseen territorios en la región ártica: Rusia, Estados Unidos, Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. El 18 de mayo Suecia y Finlandia presentaron sus solicitudes de ingreso en la OTAN. El 5 de julio, los representantes permanentes de la OTAN firmaron los protocolos de adhesión de ambos países a la alianza, dando paso al proceso de ratificación. Hasta la fecha, solo Hungría y Turquía no avalan el proceso de adhesión de los dos países. Bielorrusia alerta que Zelensky trata de involucrar a tropas de la OTAN en el conflicto. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, advirtió que el régimen ucraniano de Volodymyr Zelensky busca arrastrar a las fuerzas de la OTAN en el conflicto que vive ese país. Ucrania, bajo cualquier pretexto, trata seguramente de involucrar a las tropas de los países miembros de la OTAN en el conflicto, dijo el mandatario bielorruso al reunirse con el alto mando de las fuerzas de seguridad, según recoge el canal de Telegram Pool 1. La reciente caída de un misil ucraniano en Polonia, precisó Lukashenko, confirma estos temores. Por otro lado, el presidente bielorruso recalcó que las fuerzas de seguridad registran un incremento de los actos de provocación en la frontera del país. Lukashenko denunció además que los opositores que huyeron de Bielorrusia llaman con insistencia a la toma del poder por la fuerza y la ejecución de ataques terroristas en el territorio nacional. Algunos de estos sujetos no son simples traidores, sino verdaderos extremistas al cuadrado que llaman abiertamente a atacar instalaciones en nuestro país. Incluso se olvidan que sus familiares viven en el territorio de Bielorrusia, enfatizó.